Continuando, chicos, con la parte relacionada a lo que es la fisiología muscular. Habíamos llevado todo lo que está relacionado a la contracción del músculo en el anterior video, ¿verdad? Cómo se da el proceso al interior del músculo y qué características llevan justamente al fenómeno de contracción. Ahora lo que tenemos que ver es qué ocurre fuera, de forma macroscópica, y cómo se representa justamente esa actividad del músculo cuando nosotros estamos realizando movimiento. En primer lugar, todo el proceso que ya nosotros hemos analizado es cómo se inicia un proceso de contracción. Sabemos que el sistema nervioso es el que envía información a partir del área 4. Esta información llega a la médula espinal, a estas anteriores, motoneuronas, se dirige hacia un nervio periférico, llega al músculo, el músculo es estimulado, se empiezan a liberar sustancias químicas, entre ellas el calcio activa la actividad de la troponina. Asimismo el ATP se empieza a producir para que la miosina tenga un enclave con la actina, y todo ese proceso fisiológico ya lo hemos estudiado, y es así como se da la contracción. Pero ahora, ¿cómo nosotros vemos esa contracción de forma macroscópica? Eso se evidencia cuando un segmento anatómico llega a tener movimiento. Entonces, ese movimiento se da en relación primeramente a la integridad del músculo. Un músculo tiene que estar completamente íntegro, sin ninguna alteración ni patología, para que se pueda llegar a contraer de forma adecuada. Nosotros tenemos ciertos elementos que nos llevan a evaluar el tipo de contracción que llega a tener un músculo. No se olviden que en esto tenemos que hablar primeramente de una de las formas más adecuadas de valorar la fuerza del músculo, la fuerza que está ejerciendo el músculo de forma terapéutica. Y una de esos criterios de valoración es justamente la escala de Daniels. La escala de Daniels es algo que nosotros tenemos que conocer con bastante detalle. Ustedes tienen que tenerlo clarísimo, porque en base a esta escala de Daniels es que nosotros vamos a determinar cuán íntegro o no se encuentra el músculo cuando estamos realizando algún tipo de actividad. Aquí tenemos justamente a la escala de Daniels. Un momentito, por favor. Bien, aquí tenemos a la escala de Daniels, que está tal vez un poquitito visible, no está muy visible. Se los voy a pasar esto también en diapositivas. Tenemos una descripción que está relacionada justamente con las 5 etapas que se valoran en la escala de Daniels, pero les voy a hacer una descripción un poquito más sencilla y más útil de lo que es justamente cada uno de los grados respecto a la escala de Daniels. Tenemos una puntuación desde el 0 hasta el 5 en la escala de Daniels. Cada uno de los criterios es importante porque tenemos que someter a valoración al paciente para determinar si éste está en alguno de estos 5 puntos. 0 es lo peor, 5 es lo mejor dentro de esta escala de Daniels, y del 1 al 4 está lo intermedio. ¿Qué es lo que vamos a ver en un grado 0? Aquí dice ninguna respuesta muscular. No vamos a tener absolutamente nada de indicios que el músculo tiene algo de actividad. O sea que en este caso puede ser porque hay alguna alteración neurológica primeramente. O sea, tiene que ser la primera hipótesis que nos vamos a generar, porque solamente es en estos casos que el músculo va a perder toda capacidad de generar contracción. Entonces nosotros vamos donde el paciente, digamos que estamos valorando el bíceps, el paciente está en decúbito, yo hago el movimiento de flexión, le digo, por favor usted intente hacer ese movimiento de flexión de codo. Entonces el paciente intenta hacerlo, yo palpo incluso el bíceps, pero no siento absolutamente nada, el paciente me dice, no puedo hacer el movimiento. Entonces ahí yo veo que el paciente, al no tener nada de actividad, tiene una puntuación de 0 dentro de esta escala de Daniels. El grado 1, que es lo siguiente, ya es algo mayor a ese grado de inactividad completa. Eso quiere decir que el paciente aún tal vez no puede mover el segmento anatómico, pero yo al palpar o directamente solamente al ver la piel, veo que la piel de ese segmento está generando algo de tensión porque el músculo está intentando contraerse. Entonces, si yo verifico eso a la vista, tengo que después palpar el segmento, y en la palpación voy a percibir algo de contracción, sea un mínimo. Tal vez el paciente no pueda aún así mover el segmento anatómico, pero ya esto es evidencia de que hay algo de actividad. Entonces el paciente no puede estar en un grado 0. A esto se le considera como grado 1 dentro de la escala de Daniels. Luego tengo un grado 2, que es un poquitito más. ¿Qué puede hacer el paciente? Primeramente, ¿hay contracción visible o palpable? Sí, es evidente que hay contracción, pero el paciente no puede mover en una posición antigravitatoria, o sea, en contra de la gravedad no lo puede hacer.
Ustedes saben que la gravedad es una fuerza que, como ya la hemos abordado, que hace de que todos los cuerpos se dirijan hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces todo lo que va en contra de esto es antigravitatorio. ¿Se acuerdan que en algún momento también hablábamos de esta escala de Daniels respecto a esos movimientos? Yo les pedía que hagan un trabajo donde posicionen un segmento anatómico en posiciones antigravitatorias, en posiciones anulando la gravedad y en posiciones a favor de la gravedad. Entonces eso es lo que representa justamente esta escala. Entonces cuando yo someto al movimiento de una articulación de forma antigravitatoria en contra de la gravedad, tal vez el paciente no lo pueda realizar, entonces tengo que cambiar en la posición de este segmento anatómico para que se anule la gravedad, como el ejemplo que llevábamos en clases. Tal vez pongo en decúbito lateral al paciente para la articulación del codo, suspendo el miembro superior del paciente a una jaula, a una rejilla, y con el miembro superior extendido le pido que nuevamente haga la flexión de codo. Yo le explico cómo hacer y tal vez en este caso el paciente sí pueda realizar dicha flexión. Entonces si el paciente lo puede hacer, pero después vuelvo a la posición en contra de la gravedad y no lo puede realizar, es porque el paciente está en un grado 2. Puede realizar el movimiento, pero sin la gravedad de por medio, ¿ya? El grado 3, ¿qué implica? En este caso ya el paciente puede realizar, hay contracción visible o palpable. El paciente puede realizar el movimiento en contra de la gravedad, pero lo que no puede vencer es una resistencia mínima. ¿Qué implica una resistencia mínima? Cuando yo genero un poquito de carga excéntrica en el segmento que el paciente tiene que realizar, en el cual tiene que realizar el movimiento, digamos, estamos volviendo al bíceps. Pongo mi mano, solamente el peso de mi mano, sin hacer nada de fuerza, y le digo al paciente, por favor, haga la flexión de codo. Y el paciente no la puede realizar. Yo veo que está haciendo bastante fuerza, el segmento anatómico se está poniendo rígido, tenso, pero no puede vencer la mínima resistencia que implica que yo ponga solamente mi mano, o tal vez le doy un elemento bastante liviano para que pueda llegar a generar la contracción y no lo puede hacer. Entonces está en un grado 3, porque puede vencer la gravedad, pero no una resistencia mínima. Bien. El grado 4 implica algo más. Entonces el paciente tiene contracción visible o palpable, puede vencer la gravedad y puede vencer una resistencia mínima, pero lo que no puede hacer es vencer una resistencia máxima. O sea que si yo le pongo mi mano solo con el peso de mi mano, sin hacer tensión, el paciente tal vez pueda realizar el movimiento de principio a fin o en gran parte de la amplitud de este segmento anatómico. Pero si le doy una carga más grande o yo mismo mi mano la pongo un poco más firme, generando mayor tensión, tal vez el paciente ya no lo pueda realizar. Entonces eso implica que el paciente esté en un grado 4 porque no puede vencer una resistencia máxima. En cambio el grado 5 implica que el músculo no puede llegar a tener alguna alteración evidenciable, porque un grado 5 es cuando un segmento anatómico se puede desplazar con una carga máxima, venciendo una carga máxima. Entonces para esta misma articulación del codo yo le digo al paciente que ya sea que sujete una mancuerna pesada, un elemento pesado, una banda elástica, o que con mi propia mano, con más peso, con mayor tensión, haga el movimiento de flexión de codo. Y si el paciente lo puede realizar, sobre todo de principio a fin, es donde el paciente esté en un grado 5 y supuestamente no tiene ninguna alteración. Entonces esto para mí es bastante importante, porque solamente de esta forma yo me doy cuenta de qué parámetro es el que está relacionado a la fuerza del paciente. No se olviden que la forma más adecuada de hacer una evaluación macroscópica de la fuerza es justamente esta escala, porque es una escala científica que ha sufrido algunas modificaciones. La modificación más adaptada a la parte clínica actual de la evaluación del movimiento la ha realizado Asia. Y Asia ha determinado que algunos de los criterios tienen que tener un más y menos, o sea, algunos de los grados tienen menos 2, digamos. El 1 tiene un más 1, el 2 tiene menos 2, hay más 2, el 3 tiene menos 3, más 3, el 4 menos 4, más 4 y el 5 menos 5, más 5. Entonces, cada uno de estos criterios implica que hay algo más que nosotros tenemos que analizar dentro del movimiento que está ejecutando la persona. Y es por eso que lo que vamos a hacer ya en el siguiente video, que también va a complementar esta escala de Daniels, es que nosotros hagamos ese análisis minucioso de esta variación de la escala de Daniels. Pero primero yo necesito que ustedes sepan de memoria esto. La temática que les estoy enviando ahora corresponde al día de ayer. Por cuestiones de tiempo yo no he podido prepararles este video, pero ya el video del día de hoy, por favor denme esta mañana para enviárselos, muchachos, para que así complementen el tema que estamos llevando ahora y así ya tengamos bien claro todo lo que hace referencia a la escala de Daniels. Ahora también me consultaban en el grupo si puedo complementar con algunas diapositivas algo de la explicación que hemos llevado. Sí, lo vamos a hacer para que no solamente sea audio lo que ustedes están recibiendo, sino también tengan algo de complemento que les pueda ayudar a hacer la revisión.
para la presentación de trabajos, para memorizar mejor todo lo que estamos aprendiendo con el avance. Bien, entonces queda la expectativa de algunas consultas también del grupo para poder responder a cualquier inquietud, y el siguiente video por favor se los cargo el día de mañana.